Soy la hermana María Servidora Obediente. Nací en un puerto de Colombia que se llama Buenaventura. Crecí en una familia, desde el principio católica. Mi madre fue la que me enseñó en primer lugar el amor a Dios y las oraciones desde pequeña para poder unir mi alma con Dios. Todo lo conocí por ella. Ella fue catequista, entonces recuerdo desde mi infancia que mi mamá siempre nos enseñó como ese amor a Dios, a rezar cada día. Y eso fue creciendo en mi alma gracias a esa enseñanza y ese profundo amor que mi madre me enseñó a Dios y a la Virgen. Pude ahora como conocer a Dios y poder estar cerca de Él. Tuve una infancia muy normal, nunca desde pequeña pensé ser religiosa, jamás, pero siempre estaba en mí ese deseo de amar a Dios siempre. Crecí también y estudié en un colegio religioso que era salesiano, entonces eso también afianzó mucho como mi vida religiosa, como la enseñanza religiosa que pude haber recibido. Tuve una profesora que también era muy devota a la Virgen, así que siempre recuerdo que me llevaba a rezar antes de ir a clases. Y todas esas cosas desde pequeña fueron como haciendo crecer en mi alma ese amor a Dios y ese amor a la Virgen. Cuando ya fui creciendo un poco más, mi familia sufre la separación de mis padres, mi mamá cambia de religión, pero Dios me concedió una gracia muy especial que a pesar de ser pequeña en ese proceso doloroso que enfrentamos, Dios pudo dejar en mi alma como el deseo de seguir en la iglesia que Él mismo fundó, y siempre tuve en mi corazón la certeza de que en el altar estaba Dios. Y por más de que pudiera acompañar o porque era pequeña mi mamá me llevaba a otros lugares, no sentía allí el amor de Dios. Entonces Dios siempre me preservó y me llevó por ese camino de la Eucaristía. Cada domingo estaba en mí el deseo de ir a la Santa Misa, y aunque ya no me acompañaba nadie de mi familia, pero yo chiquitica me acuerdo que solita iba a la Santa Misa cada domingo. Y era una felicidad muy grande, ¿no? Salía de ahí como renovada, llena de amor a Dios. Y así fui creciendo, mi juventud muy normal, me cambian de colegio, pero aún así, no dejé de practicar al menos la Santa Eucaristía Dominical. Llega mi adolescencia, en eso ya comencé a conocer un poco más amigos, más el mundo. Comencé a conocer el mundo desde los 15 años más o menos, a conocer amigos, a salir a las fiestas, a todo. En algunas ocasiones comencé a dejar la Eucaristía, pero aunque siempre estaba en mí la oración en la noche antes de acostarme, era sagrada. Ese era el momento en el que yo me tenía que encontrar con Dios, y siempre eso quedó en mi corazón y en mi alma. Entonces, aunque podía olvidarme de algunas cosas, Dios siempre estaba presente en mi alma, en mi corazón y en mi pensamiento. Una mirada al cielo que siempre hacía, o un pensamiento de Dios en algún momento, siempre estaba en mí. Y recuerdo el deseo siempre en mi alma, aunque nunca me imaginé ser monja, pero siempre estaba el deseo de estar como cerca en las cosas de Dios, cerca de Él, como hacer lo que a Él le agradaba, que quería Él. Y por eso fui acólita como 8 años en mi parroquia, una experiencia muy bonita. Estuve también, metida en las cosas de la parroquia, pero siempre como en un plano como muy superficial, aunque uno iba y se sentía contento, pero no tan de lleno. Entonces ya cuando llega mi juventud, comencé a dejarlo un poco, y aunque nuestro Señor me libró de muchas cosas del mundo por su gracia, aún así el mundo afecta mucho. Entonces seguí con mis amigos, frecuentaba mucho fiestas, me gustaban los viajes, los paseos con ellos y todo. Mis amigos propiamente también eran de Eucaristía como dominical, pero teníamos esas dos cosas, como Dios y el mundo, y
no nos dedicábamos totalmente a Dios. Yo comencé una vida de joven normal, comencé a tener un novio, todo normal, porque para mí la vida se me había proyectado en estudiar, salir adelante, sacar mi familia adelante, era el proyecto normal de una vida laica. Y bueno, continué mi vida normal, pero llega un momento en mi vida en el que tuve que afrontar una situación muy dolorosa, sentimental, que por la providencia de Dios unió mi alma totalmente ya con las cosas que Dios quería para mí. Entonces paso por esta situación dolorosa, Dios me da la gracia tan grande de la conversión, y a pesar, de que no tenía un guía espiritual o algo, comencé ya a dejar el mundo, a dejar como las cosas que me atraían hacia el mundo, y comencé a dedicarme más a Dios. Luego llegó el gran don de la consagración a Jesús por María, por medio del método de San Luis María, y fue ya como el inicio de lo que Dios ya había preparado para mí desde la eternidad. Yo comencé la consagración, ya había comenzado a renunciar a muchas cosas, pero no sabía de muchas cosas también, porque era una practicante, no practicaba mucho como la religión en toda su totalidad, solamente la Eucaristía. Y llego a la consagración y veo tantas personas hablando tan fervorosos, hablando del mundo de Dios, de la Virgen, y yo, esta gente está como rara. Y a pesar de que pensaba eso, sentía en mi corazón una fuerza que me impulsaba a seguir. Y seguí la consagración. La consagración logró arrancar de mi alma totalmente todo lo que era el mundo, todo el atractivo que tenía hacia él, porque Dios me dio la convicción de que en el mundo no me iba a poder salvar ni iba a poder servirle. O era el mundo o era Dios, ¿no? Comencé la consagración hizo en mi alma un crecimiento espiritual muy grande, pero a medida que también hacía la consagración, estaba terminando mis estudios en la Universidad de Administración de Empresas y había comenzado a trabajar en una entidad financiera. Entonces ese culmen como del paso de estudiar en la universidad me estaba presentando para mí un proyecto de vida muy grande, era lo que quería, como encaminarme en todo eso, un proyecto que tenía que seguir estudiando, el magíster, todo, se me presentaba el futuro. En cambio la consagración me hacía crecer espiritualmente, pero iba a terminar en un cierto punto ya. Pero el mismo mes en que me consagraba, a los 4 días me graduaba de la universidad. Y lo que yo pensé que para mí el culmen, por lo menos el terminar la consagración, iba a representar como el término de lo espiritual, y que el terminar la universidad iba antes a representar el comienzo de un futuro, fue todo lo contrario. El inicio de la consagración para mí abrió las puertas a mi alma para la vida espiritual y para mi entrega total a Dios. En cambio, el terminar mis estudios, graduarme de la universidad, ser profesional, terminó allí con mi vida del mundo. Eso no lo vi en esos momentos, lo comprendí después cuando Dios me fue guiando por los caminos. Entonces, pero seguí yendo, fui misionera, seguí como en todas las obras que hacían los misioneros, seguí consagrada, seguí yendo pues a todos los encuentros que se tenían y seguí igual trabajando, pero Dios iba afianzando cada vez más ese deseo de Él y cada vez iba renunciando a más cosas. Pero llegó un punto, y no entendía por qué Dios me pedía que renunciaba a cosas, pero llega un punto en el que Dios me pide que renuncie a mi familia. Yo había renunciado a mis amigos, al estudio, porque dije, no voy a parar porque quiero seguir en las cosas de Dios y no voy a seguir estudiando. Renuncié a todo ello cuando Dios sentía que me pedía que renunciara a mi familia. Y yo, pero a mi familia no, ¿por qué voy a renunciar a mi familia?
yo tengo 4 hermanos, uno mayor, y entre una de ellas que es menor y ella nace con una discapacidad. Entonces, claro, mi vida y mi futuro profesional, pues, era todo para ella, tenía que estar por ella, yo la voy a ayudar a ella, me imaginaba pues en todos los médicos por ella, o sea, mi concentración estaba en ella. Y yo decía, no, y menos a ella, ¿por qué la renunciar? Entonces, estaba en mí como esa lucha de no poder renunciar a ella, no podía. Así que comencé a confesarme con un sacerdote salesiano que había en mi parroquia. Y llegó y el padre llega un momento en el que me dice, tú lo que tienes que ser es religiosa. Yo me quedé. Entonces comenzó el padre como a guiarme y me dijo, bueno, ¿tú quieres ahorita, piensas en familia? Y yo, no, yo no pensaba en familia ni en nada. Bueno, ¿piensas en eso? Y yo, no, tampoco. Bueno, ya te dije, me dijo el padre. Y yo me quedé, con eso terminó como el padre. Me fui para mi casa ya nunca más volví a descansar como después de esas palabras del padre, porque aunque mi vida estaba como ya consagrada y me sentía feliz consagrada a Dios, ese fue el medio que Dios utilizó para que yo pudiera ver cuál era la voluntad de Dios en mí. Y ese fue el medio que providencialmente Dios escogió para que yo viera que Él me había escogido desde toda la eternidad. A pesar de haber vivido una vida en el mundo, a pesar de haber tenido amigos, familia, carrera, trabajo, eso fue el punto de partida para que yo comprendiera la grandeza de la vocación a la que Dios me había llamado. Y ahí ya comenzó como también la lucha, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué es una religiosa? No tenía ni idea. Y entonces ya ahí comencé con la inquietud, pero seguía pensando que era una locura el padre, ¿ya? Igual seguía con este camino espiritual y volví, me confesaba con el padre. Y cuando volví me confesé con el padre con tanta firmeza y bondad me dijo, yo ya te dije lo que tenías que hacer. Y no me dijo nada más. Y yo dije, oiga, esto sí va en serio. Ahora va en serio. Y ahora sí ya comencé como entonces comenzar a buscar, pedirle a Dios que me enseñara, que me mostrara dónde tenía que ser, cómo tenía que ser, que me guiara, porque no tenía ni idea, ¿no? Estaba como muy dispuesta a hacer su voluntad, pero no tenía idea. Comencé a buscar congregaciones y como que nada, no me sentía como bien, si será aquí. El padre me mandó a leer el libro de Historia de un alma de Santa Teresita, y este libro me ayudó mucho a ir comprendiendo también que esa era mi vocación. Y entonces lo primero que pensé, bueno, vamos a ver una monja carmelita, una religiosa carmelita. Pero no, como el Señor no me ponía el corazón allí. Hasta que de tanto buscar y de tanto como tratar de conocer, yo dije, bueno, no, porque aún seguía trabajando y no sabía si seguir trabajando, tenía nuevos proyectos, como estaba entre eso. Y llegó un momento y le dije a Dios, bueno, lo que tú quieras, ya no más, como haz lo que tú y muéstrame tú, porque ya yo como había buscado, pero no sentía que eran los lugares ni nada. Hubo unas religiosas de mi ciudad donde vivía que comenzaron a rezar mucho por mí, y esa oración de ellas cuidaban unas niñas que también eran discapacitadas. Me ayudó muchísimo y sentía muy fuerte la oración de ellas por mi vocación. Y un día, como recibo la llamada de mi congregación, de las hijas de la Sagrada Familia, y eso ya fue el camino de mi vida. Como ahí ya Dios me abrió las puertas, como de mira, este es el camino al paraíso que para ti escogí. Comencé a hablar con la hermana, comencé ya, y lo que no había hecho en 3 años sola, de estar sino ya en un mes con la hermana, dejé mi trabajo, busqué como los pasajes y todo, y me decidí. Antes había intentado renunciar, pero entre todo ya ni mis jefes me habían dejado, tal vez no era el tiempo que Dios quería.
Y en ese preciso momento, cuando vuelvo a renunciar, yo dije, no, es que no me van a dejar renunciar. Entonces llego yo y hablo con mi jefe, bueno, sí, entonces ¿para cuándo te vas? ya esto ya acabó. Llegué a la congregación, precisamente me habían invitado a unos ejercicios espirituales y comencé cuando la primera vez llegué a la congregación, viví unos ejercicios espirituales y fueron ya la flecha que me atrapó totalmente entre el corazón de Jesús y la Virgen, porque Dios me mostró que su voluntad para mí era que fuera su esposa. Como inmerecidamente este don tan grande de la vocación y de la vida religiosa, Dios lo había escogido para mí. Como es muy grande pensarlo, después de nunca haber pensado en ser religiosa, sino tener una vida normal en el mundo, de trabajo, de familia, de amigos. De un momento a otro Dios cambia mi vida por completo y me guía hacia su misericordia infinita y a su corazón. Un don muy grande que ahora comprendo solamente el amor de Dios en esa manifestación tan grande que tuvo hacia mí, porque me ha escogido a mí. Tal vez veía en mis amigas mucho más virtudes, eran mucho más piadosas, pero fue a mí a la que me escogió y mi corazón desde entonces está completamente feliz. Y llegué a la congregación y al ver también como no solamente el amor a nuestra madre, la adoración perpetua que por sí es nuestros dos grandes amores, la caridad que vivían las hermanas, y las ves con tanta alegría, con tanta fuerza, con tanta delicadeza en el amor, en el trato hacia los demás, cómo se vive la vida como una familia, pero como una familia fraterna, que cada una se esfuerza por darle lo mejor a su hermana, por tratar como mejor puede a su hermana, y se desvive en amar. Recordaba toda la caridad que nuestro Señor en el Evangelio nos pide, y como tal vez nuestra madre quisiera, como nuestra madre también sería, ¿no? Cada una era como un reflejo de Dios y de la Virgen. Para mí era grande estar en la congregación y ver tanto ejemplo, y que no solamente era oración, cada uno por su lado, sino los momentos de recreación, la alegría, la felicidad. Todo fue llenando mi corazón y confirmándolo en el camino que Dios había escogido para mí. Y descubres y te entusiasmas y te das cuenta de que al dejarlo todo, cuando supuestamente lo dejamos todo, no dejamos nada, porque en realidad si dejamos algo, como Dios es fiel y todo lo multiplica, y no solamente se apaga el valor que tenemos, o el amor a la familia, o el amor a las personas que conocíamos, sino que ellos cobran un valor mucho más especial. Por la gracia el amor se aumenta, por la gracia la vida y la responsabilidad hacia su salvación, hacia lo que querías para ellos, aumenta también en Dios. Entonces, en vez de dejar cosas como uno piensa, ganas un valor mucho más grande para ellos. El amor se vuelve más perfecto, el amor se vuelve más puro. Tal vez no estamos en presencia de cuerpo con ellos, pero en el sagrario esa fuerza se hace sentir en todo momento. Y Dios va mostrando cómo recompensa las almas y cómo recompensa también y cuida de los tuyos. Lo que más me preocupaba a mí al dejar mi familia era mi hermanita. Entonces yo decía, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo ella va a poder? Es discapacitada, no puede estudiar. Y cuando llegué a la congregación y comencé a encomendársela tanto a Dios, ahora ella ha entrado a hacer un deporte que es en su modalidad que puede hacer, y bueno, ha participado en concursos nacionales, está súper contenta, avanzó a un nacional, luego avanzó a un internacional y ahora juega para el mundo como en competencias mundiales, y está completamente feliz, tiene ayudas de muchos lugares, vive contenta. Esa felicidad yo nunca se la hubiera dado en el mundo, por más de que hubiera querido, se la ha dado Dios.
Dios eso lo recompensa, y en ella a mi familia, con todas las grandezas que Dios hace. Cuando tú le das algo tan pequeño a Dios como un sí, Dios aumenta todo lo que puede hacer en 1000 veces más, y es una felicidad muy grande el poder ahorita tú dedicarle toda tu vida al Señor y que seas misionero de Dios, como totalmente consagrado a Él. Indignamente Dios te llama del mundo y te manda y te dice: ve como mis apóstoles, a anunciar el Evangelio al mundo entero. El poder estar entre las personas, entre los niños, entre aquellos que tal vez no conocen de Dios, el dar ese mensaje de vida, de amor, el hacer que amen a nuestra Madre, a aquellos lugares paganos que propiamente no la conocen, es algo muy grande. Ver que una persona comienza a amar a Dios y comienza a conocer a Dios porque nosotros vamos a llevarle su semilla, y como nos ha escogido para eso, es un don muy grande que tú te sientes pequeño de ver cómo Dios te ha llamado para una vocación tan grande. Es una felicidad muy grande. Nosotros, o yo podía decir, era feliz en el mundo, feliz con mi familia, pero desde que digo sí al Señor y a la congregación y estoy aquí, nunca jamás había podido ser tan feliz. Nunca. Es totalmente un gozo completo, lleno, una paz profunda. Amo mucho más todas las personas que conocí, amo mucho más a mi familia, amo absolutamente en Dios todo lo que Él me ha dado, y puedo decir que he visto la fidelidad y la recompensa en Dios en aquellos que, dejando absolutamente nada, lo toman todo por amor a Cristo. Y ahora lo que queremos es ser santos e irreprochables ante Dios. Eso es la meta, pero ser santos para Dios, ser santos para transformar la iglesia, ser santos para transformar el mundo. Pero en nuestra vida de santidad, con nuestro pequeño sí, nosotros podemos darle esas almas al corazón de Jesús, que tan sediento está para recibirlas, a esas almas que la Virgen quiere abrazar y tener bajo su manto. María, servidora obediente, recibe esta alianza, signo de tu desposorio con Dios, y recuerda que como Él se hizo hombre, debes servir humildemente a todos y obedecer hasta el heroísmo a la voluntad de Dios, a semejanza de nuestra Madre Santísima.